Seguimos entonces con el doctor Johan Zambrana, es un especialista en derecho deportivo, en el fútbol, tiene una enorme experiencia en Bolivia, es realmente un hombre de consulta, él y su estudio, acaba de obtener una certificación en arbitraje por el Real Instituto de Estudios Europeos, así que lo felicitamos. Y bueno, vamos a charlar entonces sobre la irrenunciabilidad de los derechos laborales de los futbolistas profesionales, realidad o ficción. Queremos agradecerte en nombre de Derechos del Fútbol que estés con nosotros, Johan, cada vez que te convocamos. Y por supuesto, ya sabes, sos el hombre de consulta en Bolivia por excelencia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Se copia bien, se oye bien, estamos bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Me he permitido hacer partícipe. Espero que estén los amigos del Tribunal Superior de Apelación de Bolivia y del TRD, Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación. Los he invitado cordialmente. Disculpen el ambiente, pero estoy precariamente en Madrid porque, bueno, vine a hacer ese curso intensivo y estoy acá. Bueno, permítame, voy a compartir pantalla, por favor. Eh, ok. Y mientras comparto mi pantalla, eh, yo no vengo a establecer una verdad absoluta. Vengo a compartir con ustedes eh, realidad normativa. No se está inventando nada. Ya están las normas, sino que vengo a desempolvarlas un poquito y a compartir con ustedes algunas ideas, algunas apreciaciones o acercamiento a la aplicación objetiva de la norma, tanto de manera local, nacional, y su implicancia en las controversias o en las disputas a nivel internacional, tanto en sede en FIFA como en el TAS o en el Tribunal Arbitral del Deporte, con algunos matices que es importante decirlo. En Bolivia, próximamente el 2025, la Federación Boliviana de Fútbol cumple 100 años de existencia y la relación precaria que tenía con los futbolistas en aquel momento, los clubes que fundaron la federación, bueno, se basaba simplemente en un documento, en un contrato y con algunas normas básicas. Posteriormente, esa relación se fue plasmando en disposiciones más generales, estatutariamente hablando, y llegamos, después de varios tropiezos y competiciones y experiencias, a lo que hoy existe en esta realidad. Es importante indicar también que, aunque algunos en estas latitudes de mi país no están en consonancia con algunas apreciaciones que yo manifiesto, pero lo manifiesto porque gracias a los cursos, gracias a los congresos, gracias al intercambio como tipazos en el fútbol como Pablo y otros profesionales de todas partes del mundo, se va generando una corriente de opinión en materia deportiva. Y en esa situación ahí existe una falsa tesis en Bolivia de que no se deben aplicar normas imperativas o normas de orden público para solucionar las controversias. Y esa es una falsa, reitero, una falsa apreciación que también está repercutiendo en la administración y gestión de los clubes, donde creen que por el estatuto mandatorio de la federación no se deben aplicar leyes nacionales que regulan las personerías jurídicas en el tipo de asociaciones, perdón, en el tipo de clubes sin fines de lucro. Y valga la aclaración, en Bolivia, a partir del año 2016, se permite crear sociedades anónimas deportivas y cualquier otro tipo de sociedades comerciales, basadas inclusive, es amplio, en el Código de Comercio, a tal punto que el Código de Comercio ha incluido a las APP, alianzas público-privadas, como sociedades comerciales. Por lo tanto, nada impide que el Estado boliviano se asocie con unos inversionistas internacionales, ¿no es cierto?, y puedan crear su club
deportivo para las competencias. Obviamente tendrá que subir en escalada de competencia hasta llegar a la división profesional, pasando por la división aficionado. Pero ese es el escenario básicamente, y algunos inversionistas o gestores de negocio que estén atraídos en este modelo de negocio boliviano abierto, pues las puertas están abiertas y sean bienvenidos. Volviendo a aterrizar en el tema. Eh, la irrenunciabilidad de los derechos laborales de manera general en Bolivia existe. Es irrenunciable los derechos laborales. La Ley General del Trabajo de la década de los 40, que ha sido modificada constantemente por decretos supremos bolivianos dictados por el Ministerio del Trabajo y por resoluciones ministeriales dictadas por el Ministerio del Trabajo, causan estados y son de cumplimiento obligatorio, por las cuales han nacido, se han modulado, se han ampliado derechos laborales en favor de los trabajadores bolivianos, a tal punto que ha insistido sentencias del Tribunal Constitucional que son obligatorias y vinculantes, obligatorias para todos los ciudadanos, instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeros, que han modulado algunos derechos y han consolidado algunos derechos a tal punto que en la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia existe una sentencia constitucional por avocación en materia laboral sobre el tema de la reincorporación laboral frente a un conflicto laboral por despido injustificado del trabajador. Eh, entonces, todos esos organismos de regulación normativa, tanto en sentido formal y material, en el ámbito del derecho laboral, son de cumplimiento obligatorio. Además de los principios generales del derecho laboral, que han sido también desempolvados en su norma, en su existencia y plasmados y reiterados en una senda de decretos supremos en materia laboral. Recordemos, principio de la realidad, indubio pro reo, indubio pro operario, condición más beneficiosa, norma más favorable y sobre todo estabilidad laboral e irrenunciabilidad de los derechos. Todos esos principios que son mundialmente reconocidos en la latitud, en cualquier latitud del mundo, también son aplicados al fútbol, como lo vamos a ver más adelante. Pero también en Bolivia y en Latinoamérica, no nos olvidemos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que a través de convenios en materia laboral que tienen el alcance normativo por adhesión, se transforman en marcos normativos de orden público y de cumplimiento obligatorio para los estantes y habitantes nacionales y extranjeros en Bolivia. No hay que perder de vista esos convenios en materia laboral de la OIT que también han solidificado la relación laboral generando criterios normativos y de exigencia y cumplimiento de los estados, en este caso del Estado boliviano, sobre la estabilidad laboral, sobre la irrenunciabilidad laboral, sobre condición beneficiosa y la famosa principio de la realidad. Dicho esto, este pequeño previo análisis, entremos en materia. Yo he dividido mi presentación en dos láminas, en la cual, reitero, esta no es una verdad absoluta. Lo único que estoy haciendo es desempolvar el marco legal existente en Bolivia y ponerle a disposición de ustedes para que juntos, al final, podamos llegar a unas conclusiones objetivas si en realidad Bolivia, o en todo caso, el tribunal del TAS o el tribunal de FIFA podrán aplicar la renunciabilidad de los derechos laborales de los futbolistas profesionales, ya sea presentando los contratos nuevos de trabajo en el cual para Bolivia esos convenios donde convenio entre dos partes o convenios colectivos donde se reducen o se renegocian los
sueldos o salarios, en la legislación boliviana y en convenio de OIT, que también forman parte de Argentina y muchos países, esa renuncia a derechos son nulas, nulas, no anulables, es decir, no causan estado. En esa situación, las consideraciones previas al el estatuto del jugador en Bolivia es que existe la regulación que vamos a ver que nos llega a dar una primera percepción. ¿Cuál es el estatus del jugador en Bolivia? Es un jugador, me refiero al jugador profesional, por favor, porque sabemos que el jugador de la división aficionado no es considerado hasta que suba a la división profesional, valga la redundancia, como jugador profesional. Pero, pero, como no es absoluto, también los jugadores de la división aficionado firman un contrato y se establecen derechos y obligaciones. Además que están bajo, existe por lo menos en los clubes que están por ascender a primera división, el tema de cumplimiento de horarios, exigencias de dieta, exigencia de recibir instrucciones, deber de cumplimiento, jus variandi, y otros temas que encasillan en una relación laboral. En ese sentido, en Bolivia, lo vamos a ver, podemos llegar a una primera premisa. ¿Cuál es el estatus del jugador? El estatus del jugador está normado bajo la Ley General de Trabajo y demás disposiciones laborales, o solamente su regulación está alcanzada por el contrato deportivo de trabajo de futbolistas profesionales en modelo tipo que aprueba la Federación Boliviana de Fútbol y que todos los clubes de la división profesional suscriben con sus jugadores a tiempo o antes de iniciar su relación respectiva? ¿Podemos llegar a una primera afirmación? Sí, particularmente creo que sí, y no necesita mayor marco normativo que el decreto reglamentario del año 1993 que incorpora a la Ley General del Trabajo en Bolivia a los futbolistas profesionales. Lo da de mayor amplitud a los deportistas profesionales, como lo vamos a ver más adelante. Pero en Bolivia, como todos saben a nivel mundial, en febrero del año 2009, pasamos de un Estado de Derecho a un Estado constitucional del derecho. Entonces, antes todo se aplicaba en base a la Constitución. En cambio, ahora se aplica de ida y de vuelta, porque existen aspectos normativos que no necesitan normas de desarrollo nacional porque ya están establecidas en la propia Constitución política del Estado. Por lo tanto, la aplicación constitucional en Bolivia es lo que nace en la Constitución y se vuelve a la Constitución en su aplicación, sin necesidad de esperar normas de desarrollo normativo. Y aquí, bajo la nueva tendencia mundial, existen articulados en la Constitución política del Estado, como lo vamos a ver, que han incorporado aspectos que no necesitan regulación, perdón, que no necesitan regulación normativa para ejercer el cumplimiento o ejercitar la exigencia del cumplimiento por parte de los tribunales, de cualquier tribunal. Dentro de ellos, vamos a ver, tenemos el artículo 14, artículo 15, donde establecen los derechos, sobre todo en un tratamiento igualitario y no discriminatorio a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras. ¿Qué quiero decir esto? Que los extranjeros tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los nacionales. Obviamente, la Constitución política del Estado hace una reserva normativa a efectos de el cumplimiento de algunos requisitos para ser beneficiado en esa aplicación normativa. Por ejemplo, la visa de trabajo en el tema futbolístico para trabajar bajo la modalidad de la CAN o del Mercosur, eso lo vamos a ver también en el tema que se aplica a los futbolistas. Y cuando uno quiere también recibir la residencia o recibir la nacionalidad boliviana. También encontramos el artículo 23 de la Constitución Política del Estado,
en la cual en primer momento determina algunos derechos también para el sometimiento. Permítame, voy a dejar de compartir un momento. Para el sometimiento de disposiciones favorables a una relación contractual. Como les decía, la Constitución Política del Estado en su artículo 23 establece varios aspectos interesantes que deben ser considerados a la hora de la suscripción y firma de un contrato. Deben ser considerados también por los tribunales deportivos a la hora del sometimiento de una controversia, porque el artículo 22 y 23 habla de la dignidad y de la libertad de las personas que son inviolables. La libertad de las personas, la dignidad de las personas son inviolables. Y uno de los elementos de una relación laboral es precisamente el respeto de la dignidad en una justa negociación. Ahora bien, también en la Constitución Política del Estado, ahora sí comparto acá. Permítame, por favor, acá vamos a compartir pantalla. Ah, vamos a encontrar en la Constitución Política del Estado, que está accesible de manera mundial en las páginas de Internet, encontramos articulados muy importantes relacionados al derecho del trabajo y empleo. Artículo 46. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene, salud ocupacional, sin discriminación y con una remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio. A una fuente laboral estable, es decir, la estabilidad laboral. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso o análogo o explotación. Veamos ahora lo importante. Artículo 48. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Las normas laborales se aplicarán, y aquí se incorporan principios de derecho laboral, bajo los principios de protección de los trabajadores y las trabajadoras como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba. Los derechos y beneficios reconocidos en sus trabajadores y los trabajadores no pueden renunciarse. No pueden renunciar. Esta es una norma, la máxima en todas las que tenemos tradición romana, germánica. Aquí aparece un mandato establecido en la Constitución Política del Estado que no se pueden renunciar los derechos y beneficios laborales. Se preguntarán ustedes, y bueno, ¿dónde queda el principio de autonomía de la voluntad de las partes? Eso lo vamos a ver en un momento. Que recordemos, el principio de autonomía de la voluntad de la parte y como todas las normas no son de carácter absoluto. El que es de carácter absoluto y no necesita mayor entendimiento es la Constitución Política del Estado en un Estado. El Estado promoverá la incorporación de mujeres, etcétera. Vamos al artículo 50. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y empleados y trabajadores, incluidos los de seguridad industrial y los de seguridad social. Es decir, que el Estado, a través de una norma especial, que es la Ley General del Trabajo, el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo y el Código Procesal Laboral de la década de los 40 y 50, ha establecido los derechos, las obligaciones, los contratos y la forma de solucionar su controversia. Y este artículo, en el artículo 100, perdón, esta Constitución, en el artículo 189, es un tema de debate en Bolivia, establece que para la creación de tribunales especializados tiene que nacer a través de un mandato especial por delegación de una ley del Estado Nacional, una ley especial, muy similar a la ley, por ejemplo, a la ley de arbitraje y conciliación, para una administración de justicia delegada privada. Ahora bien, es importante también considerar el artículo 104 de la Constitución Política del Estado. Perdón, Pablo, ¿cuánto tiempo tengo? Y nos quedan alrededor de 15, 20 minutos. ¿15 minutos te queda bien? Ve, perfecto, perfecto.
Perfecto, voy a correr un poquito. Gracias. El artículo 104, el artículo 104 de la Constitución Política Boliviana establece eh, el deporte sea institucionalizado como un derecho constitucional y obligatorio para todos, ¿no? En el artículo 104 se establece toda persona tiene derecho al deporte. Y producto de este articulado, este artículo 104, nace la Ley Nacional del Deporte y su decreto reglamentario, que desde el año 2016 sufrieron modificaciones y se incorporó una nueva ley del deporte en el Estado Plurinacional de Bolivia, que la vamos a ver enseguida, porque hay aspectos importantes que quiero que ustedes, más que por la explicación, creo que la mayoría de los abogados somos o estudiantes de derecho que también nos pueden acompañar, tenemos memoria fotográfica. En ese sentido, en Bolivia, nuestra Ley Nacional del Deporte ha incorporado aspectos importantes que no pueden dejar de ser conocidos por aquellas o por aquellos abogados que litigamos en materia deportiva, tanto local como internacional, y que nos permite las leyes, o perdón, los procedimientos de tribunales deportivos en FIFA y en el TAS, como lo vamos a ver más adelante, bajo el principio de normas más favorables, incorporarlas y exigirlas a los tribunales que sean respetadas o por lo menos aplicadas en esas disputas de carácter laboral en sede administrativa FIFA o en el tribunal del TAS, como lo vamos a ver más adelante. Permítanme, les comparto esta parte. En la Ley General del Deporte tenemos, veamos acá, una ley también que está accesible a Internet, o me escriben a mi correo y se les paso con todo gusto. Hay aspectos importantes a considerar. Artículo 1 regula el derecho al deporte, la cultura física y la recreación deportiva, y aquí hace una organización y estructuración del sistema deportivo boliviano. Bolivia ha delegado en cada una de las federaciones, tenis, fútbol, taekwondo, etcétera, y debe haber una sola federación, por supuesto, en Bolivia, ha delegado la administración de la competencia o el desarrollo de la competencia, la organización de la competencia, voy a hablar del fútbol, a la Federación Boliviana de Fútbol. No lo establece con nombre y apellido, pero sí indica que solamente debe existir una sola federación en cada una de las áreas de competencia del deporte. Asimismo, establece el marco constitucional, como les dije, el artículo 104 y 105 de la Constitución Política del Estado. Y un aspecto sumamente importante, ámbito de aplicación. Y recordemos este título, ámbito de aplicación, tenemos en las normas FIFA, en los primeros articulados, así con ese título, tanto en el reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores FIFA, lo vamos a ver, como en el Código del Tribunal del Deporte, como en el Código del Procedimiento ante el TAS. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta presente ley son de orden público. Se aplicará en todo territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y son de cumplimiento obligatorio de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en el marco de la promoción, organización, fomento y administración y práctica del deporte, cultura física y recreación. Es importante reiterar que son normas de orden público. Ahora veamos el artículo 35 que está relacionado a la relación eh, con el club y el deportista profesional. El artículo 35 establece claramente lo siguiente. Derechos y obligaciones de los deportistas. Son derechos de los deportistas a nivel competitivo de alto rendimiento, afiliarse a una institución, una organización deportiva, es decir, pertenecer a un club en el sentido material y formal a través de un contrato, acceder, especializarse, participar en las competencias que se ha llamado, los deberes de los deportistas, asistir a esas convocatorias de llamamiento, coadyuvar, etc. Esto es muy importante entenderlo porque los tribunales de resolución de disputa en Bolivia tienen, y los tribunales superiores de apelaciones también tienen que considerar los deberes de los futbolistas a tiempos de dictar sus decisiones o sentencias deportivas para saber si no solamente cumplió
lo que escuetamente establece el contrato deportivo, les voy a mostrar un modelo, o los anexos o documentos complementarios al contrato, sino también aspectos mandatorios para la representación en competencias internacionales y nacionales, los seleccionados, que eso está casado, como sabemos, a normas propias delegadas o por paraguas normativos de FIFA sobre el tema de la competencia o de los seleccionados, ¿no? Pero esto es importante considerarlo porque son conductas de comportamiento que hacen a la buena fe del desarrollo de la competencia. Artículo 43. Numeral 3. Es un artículo que ha generado mucha roncha en Bolivia, ha generado una roncha inclusive en la elección de un presidente de un club profesional de fútbol, eh, por una certificación que dio el jefe departamental del trabajo y que fue presentado en un proceso eleccionario, o sea, ha generado mucha roncha. ¿Y qué dice este artículo 43? Deporte profesional. Numeral uno, el deporte profesional en el ámbito nacional comprende las actividades que son remuneradas, implica una relación laboral, tajante, y lo desarrollarán solo aquellas organizaciones deportivas y clubes legalmente constituidos y registrados en el Ministerio de Deporte. Una carga más, no solamente en la federación, también tienen que registrarse en el Ministerio de Deporte. Numeral 2, deportista profesional es aquella persona que se encuentra vinculada a través de una relación laboral, segunda vez, remunerada a un club en virtud de un contrato de trabajo, van tres, con todos los derechos y beneficios que la legislación laboral reconoce, van cuatro, conforme a reglamentación especial. Reglamentación especial, esta es una ley y dice que se someterá a una reglamentación especial. Ahora bien, esta ley nace o se fue publicada en el año 2016. Ya existe una reglamentación especial del año 1993 por la que incorpora a los deportistas, la vamos a ver enseguida, al régimen laboral. A los deportistas que son considerados, o sea, a los futbolistas profesionales, los incorpora al régimen laboral. Organización del deporte profesional es a través de las federaciones deportivas nacionales, como mencioné anteriormente, clubes que deben estar afiliados a esas federaciones, obligaciones de los clubes profesionales, estar registrados y todo este componente que nos indica la ley nacional. Eh, Algo que se me pasó aquí. Sí, perfecto. Entonces, esta es la ley nacional que básicamente aplica una relación entre futbolistas profesionales y clubes y a su vez federaciones. Ahora bien, permítame la otra norma que le mencioné hace un momento, que es el Decreto Supremo número 23570 del 26 de julio de 1993. Aquí un breve comentario. Cuando ocurrió la pandemia y la FIFA sacó sus primeros lineamientos o directrices de cómo negociar los contratos, no nos olvidemos que había una palabra muy importante que decía de acuerdo a la legislación nacional, o sea, derivaba a la legislación nacional de cada una de las asociaciones miembros o federaciones miembros donde se desarrollaban la competencia y fueron afectados por el COVID-19. En ese sentido, en Bolivia, a mí me tocó dar una opinión legal para todo, bueno, estaba un poco fraccionada en aquel momento la federación y di la opinión para los 8 clubes que los demás clubes siguieron ese lineamiento que fue no la renegociación de los contratos, sino en base a un convenio de la OIT, porque la FIFA daba a entender que era fuerza mayor, todavía no había salido ningún fallo del TAS en aquel momento. Hay un convenio de la OIT, el 115, el 113, el 112, hay una sentencia constitucional acá que aplica esos convenios de la OIT y cataloga la fuerza mayor como una imposibilidad material para seguir cumpliendo con parte del contrato o la totalidad del contrato, pero permitía la renegociación de los sueldos o salarios que no estén pendientes de pago o que estén pendientes de pago, hacia esa diferenciación, y lo cual se nutrió en ese informe legal que fueron utilizados por los clubes y la propia federación lo distribuyó en su momento a los demás clubes. Y en ese sentido,
esa situación de la normativa del decreto supremo fue, permítame esto, a ver, acá, fue esta ley de acá, ah, aquí está. Precisamente fue esta ley que sirvió para no beneficiarme, sino para poder aplicar ese convenio de la OIT que está aprobado, homologado por Bolivia, adherido a Bolivia, que permitió la renegociación y no tener ningún conflicto en las máximas instancias deportivas en Bolivia sobre el fútbol. Y para lo cual aquí está el decreto supremo 23570 del 26 de julio de 1993. Recordemos que la Ley Nacional del Deporte en el año 97 se dictó una ley, esa duró sus buenos tiempos y de ahí fue modificada en el año 2016. Pero en ningún momento hay una derogación expresa de esta norma como tal. Entonces, esta ley, perdón, este decreto supremo, recordemos un poquito, viene Constitución, política del Estado, ley, y una ley necesita un decreto supremo reglamentario que regule o desarrolle ese marco normativo de una ley. Y en este sentido, este decreto supremo que está por debajo de una ley incorpora expresamente en el año 93 a los deportistas profesionales, no solamente a los futbolistas profesionales, sino a los deportistas profesionales en cualquier rama del deporte, en cuyo caso el contrato de trabajo deberá constar obligatoriamente por escrito y con la intervención de la autoridad administrativa del Estado, que es la famosa visación de los contratos laborales, que ocurre en Bolivia y obviamente visado en caso de trabajo de los extranjeros, que deben presentar los contratos de la federación como sustento o requisito de sustento económico para el tema de residencia o visado de trabajo. Se declara que los empleadores, sean personas naturales o instituciones deportivas, no adquieren la propiedad del deportista profesional, sino tan solo la propiedad del derecho de exclusividad de su fuerza de trabajo. Ok, aquí aún se venía manejando hasta hace poco tiempo atrás los famosos pases, sobre todo en los clubes de la división aficionado. Y obviamente, al igual que en Argentina, se los amenazaba con las acciones de amparo constitucional, sobre todo los padres de los chicos, para el tema de que eviten, por un lado, extorsión por recursos económicos para entregar el pase, ¿no es cierto? Y obviamente con la amenaza de la acción de amparo constitucional se liberaba. Era una mala práctica y desleal práctica en perjuicio del deportista. La remuneración, artículo 6, la remuneración estipulada y contenida expresamente en el contrato de trabajo deberá efectuarse en forma mensual y con derechos y beneficios establecidos en la legislación laboral. Ojo, derechos y beneficios establecidos en la legislación laboral, exceptuando, conforme a la naturaleza del trabajo, el pago de horas extraordinarias por no estar sujeto a horarios determinados. Artículo 7, no constituyen parte del salario de los deportistas profesionales las primas, premios y cualquier otra forma de gratificación o estímulo. Es decir, no son obligatorias de acuerdo a lo que dice este decreto supremo, por considerar acto de liberalidad e individualizado del empleador, así como el porcentaje denominado de los famosos pases profesionales. En el año 2000, perdón, la ley de 1997 que crea el Tribunal de Resolución de Disputa y toda la justicia deportiva, establecía el famoso porcentaje del 10% por pase. ¿Ok? El año 2016, esa ley fue expulsada del ordenamiento jurídico. Es decir, en Bolivia ya no se paga el pase, ya no se paga o el porcentaje a favor del jugador de ese 10%, porque ha sido expulsado por una ley, ¿ok? Por una ley. No puede ser, a ver, me dirán, son derechos adquiridos, pero sí, y hay una ley que lo expulsó, que quitó ese beneficio a un trabajador. No ha habido recurso constitucional que diga lo contrario. Cualquier pacto o convenio o acuerdo efectuado entre partes que modifique lo establecido en el presente párrafo será de naturaleza eminente civil
estrictamente civil o mercantil, es decir, los bonos que establece, por ejemplo, en su máximo tope, la famosa licencia de clubes que establece máximo distribución del 10% de los premios, aquí ya lo cataloga como un acto de simplemente desprendimiento, pero tipificado o catalogado en materia civil o mercantil. Por lo tanto, no forma parte de la remuneración o salario, sin que, sin que incida los derechos emergentes de la relación laboral. Ahora, esto es muy importante en el tema de lesión de los jugadores. Artículo 8. Los periodos de inactividad del trabajador por causa no imputable a su persona, así como las resultantes de lesiones, no darán lugar en ninguna circunstancia a la disminución del salario estipulado en caso de que la lesión se prolongue por tiempo mayor a 2 meses y genere secuelas temporales o permanentes. Se procederá conforme al régimen de incapacidad contemplado en la legislación social vigente a todos sus efectos. Y aquí, a ver, en Bolivia, la que te cataloga incapacidad total o permanente es la gestora de salud. Es decir, es donde te deben registrar en la caja de salud correspondiente, te deben registrar y esa caja de salud te debe reportar o informar lo que significa es lo que te cataloga como una incapacidad total y permanente. Y en la Ley General del Trabajo establece cuál es la indemnización por una incapacidad total o permanente, desde un dedo hasta un brazo o una incapacidad de motricidad, ya si eso es permanente, entonces te establece una forma de indemnización económica, donde se considera tiempo de trabajo, la naturaleza del trabajo, y esos son aspectos que se debe considerar a la hora de el resarcimiento o indemnización al jugador. Ahora, la gran pregunta, ¿esta norma es una norma favorable al trabajador? Los tribunales de FIFA, los tribunales en sede administrativa FIFA o en el TAS la podrán aplicar, eso lo vamos a ver más adelante. Y quedan derogadas todas las disposiciones y recibo una consulta de un amigo de un tribunal de justicia deportiva. Me dice, el TRD, los comparto, por favor. El TRD inició su actividad con la ley del deporte 2770 del año 2004 y en el año 2016 esa ley fue abrogada o derogada en todo caso. Prosigamos. Eh, vamos a ver ahora lo siguiente. Mm, Ese es el orden público de manera general sobre la relación existente entre un futbolista profesional y un club. Esa es la realidad material normativa en Bolivia. Ustedes lo pueden ver acá. Permítanme otra vez acá. Disculpen la incomodidad, pero como les dije, estoy transitoriamente en Madrid, entonces mi flexibilidad con las pantallas es diferente. Perdón, veamos, legislación nacional, el orden público imperativo. ¿Ok? No perdamos de vista el orden público imperativo porque son aspectos que reconoce el TAS, reconoce el Tribunal del Deporte de FIFA y que no perdamos de vista. Tampoco perdamos de vista que nos estamos centrando en aspectos de futbolistas profesionales que practican fútbol. Estas vienen a ser las normas nacionales imperativas y de orden público que deben ser obligatoriamente aplicadas por los futbolistas profesionales, los clubes, las asociaciones y los órganos jurisdiccionales deportivos. Y más aún cuando en Bolivia y en la gran parte inclusive de Europa y de la propia Iberoamérica existen los máximos entes, en nuestro caso boliviano, como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el que su fallo es obligatorio y vinculante. Vinculante es para las partes en disputa, pero obligatorio para todos los demás ciudadanos nacionales o extranjeros que tengan alguna similar cuestión. Y precisamente el Tribunal Constitucional, en una sentencia constitucional, que nace producto de una disputa entre el club
que actualmente está dirigido por el inversionista señor Marcelo Claure y otro club de la ciudad de Cochabamba por una cláusula eh, económica rescisoria, motivo que impedía por el incumplimiento de ese pago, el jugador no podía trabajar. Por lo tanto, el jugador planteó una acción de amparo constitucional y precisamente expulsó de la aplicación y anuló el fallo del Tribunal de Resolución de Disputa la compensación económica por ser considerada un obstáculo, esa cláusula rescisoria, un obstáculo para el desarrollo de la actividad contractual de ese jugador con el club que lo estaba contratando. Y esta sentencia constitucional, le comparto, es la siguiente. Eh, mm, Permítanme, acá está. Ok. ¿La pueden ver la sentencia? ¿Sí? Pablo, ¿se ve? Sí, perfecto. Impecable. Perfecto. Bien, esta es la sentencia Tribunal Constitucional Plurinacional, la 0800/2019-S3 del 14 de noviembre del 2019. Ok, estos son los miembros, bueno, eran los miembros, algunos aún están, otros han cambiado de fuero jurisdiccional deportivo. Y aquí claramente estas sentencias, no vamos a ir a su ratio decidiendo los fundamentos jurídicos del fallo, que en Bolivia por estilo de redacción este tribunal lo explica en su numeral romano 3 y siguientes, que llega por título Fundamento Jurídico del Fallo, que viene a ser su ratio decidendi, donde precisamente hablan de un club, un jugador, el número de resolución que dictó, que es del año 19, el TRD, eh, las normas supletorias que se aplicaron, hace un análisis de esa cuestión y fundamentos jurídicos y motivación de las resoluciones judiciales, que a efectos, cuando se entiende resoluciones judiciales para el Tribunal Constitucional, no solamente es en sede de justicia ordinaria, puede ser justicia administrativa, penal y de otra naturaleza, pero que administre justicia en definitiva. Aquí precisamente señala y reconoce, o sea, ya estaba en la ley. Aquí lo que vuelve es a reforzar, ya con una sentencia constitucional obligatoria para el tribunal, para los tribunales de justicia deportiva, para los clubes, para los jugadores y para toda la ciudadanía, para los agentes inclusive, que la relación entre un futbolista profesional y un club es de naturaleza laboral. Por lo tanto, sus derechos son irrenunciables y ese tipo de cláusulas las consideras abusivas respecto al pago indemnizatorio para la liberación de su contrato, las considera abusivas porque eso ya viene de otra sentencia constitucional anterior y la pongo en ejemplo. Acá, por ejemplo, los cajeros de los bancos, antes de esa sentencia, en su relación laboral, firmaban un contrato, en el propio contrato de trabajo, establecían una garantía o fianza personal o establecían o entregaban letras de cambio como garantía por el manejo de los recursos económicos. No faltó que uno de esas personas, ante la expulsión de su trabajo sin justa causa, se quejó y fue al Tribunal Constitucional donde puso ese tipo de contratos laborales y a partir de ahí el Tribunal Constitucional sentó las bases que en una relación laboral, ¿ok? No se puede establecer condiciones perjudiciales para el desarrollo de una relación laboral. En este caso habló claramente que no se puede establecer garantías adicionales a la buena fe contractual y otros elementos. Básicamente de ahí nace esta sentencia. Por lo tanto, a la hora de la redacción de la cláusula de rescisión, considero que la redacción de los contratos tipos que tenemos en Bolivia es igualitaria porque es una cláusula de ida y de vuelta.
En cambio, en la relación donde nace la expulsión de esas cláusulas es cuando el empleador imponía esa cláusula. En cambio, aquí la cláusula rescisoria es de ida y de vuelta, es para ambas partes, como lo vamos a ver más adelante. Esta sentencia es importante que la tengan y sobre todo los de la justicia deportiva. Ahora, la puedo presentar a los tribunales deportivos en sede administrativa de FIFA y del TAS, por supuesto que sí, indicando obviamente, como lo establece el mismo reglamento, que se debe adjuntar la ley, en este caso la ley del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional en sus primeros artículos 13 y 15, donde establece la vinculatoriedad y la obligatoriedad de estas disposiciones, que vale la aclaración, en el derecho suizo también utilizan esos principios de vinculatoriedad y obligatoriedad en las disposiciones. Prosigo. Eh, Eso sería respecto a la consideración nacional. Me falta el contrato. Les muestro el contrato tipo. Eh, mm, este es la gestión 2022. Algunos ya están familiarizados con este contrato, que llega al título Contrato Deportivo de Trabajo de Futbolistas Profesionales. Es un contrato de dos páginas que, vale la aclaración, tiene que estar registrado en la federación y obviamente cargado ahora, cargado a la plataforma Covent, ¿no? Y colocan este sello de habilitado. Es un contrato que todos los clubes lo tienen en formato PDF y lo único, porque así lo manda una decisión del Comité Ejecutivo de la Federación, que deben hacer los clubes, es colocar en esos espacios que están en el formato PDF el nombre del club, el nombre del futbolista, el periodo de vigencia o duración de ese contrato, que como sabemos son anuales, la remuneración de ese futbolista, que como ven aquí en este modelo en dólares americanos, y es bueno decirlo lo siguiente, y va a generarse conflicto también esto. En Bolivia, por la situación económica, en este momento, manejarse en moneda norteamericana está siendo 99% imposible. Es decir, no hay circulante en dólares. Por lo tanto, tienen que estar alerta la federación y los futbolistas para buscar los mecanismos de convertibilidad de moneda a dólares a boliviano de ese contrato. Ustedes dirán, el pacta sunt servanda, pero no nos olvidemos fuerza mayor e imposibilidad sobreviniente. Entonces hay que renegociar esos contratos para hacer la convertibilidad en moneda nacional. Otras atribuciones, obligaciones, que esto es copy-paste del Reglamento Nacional de Habilitación y Transferencia de Jugadores de Bolivia. La cláusula de rescisión, aquí tienen un modelo de cláusula de rescisión, como les dije, y de vuelta, que dice, ¿no? En caso de resolución anticipada del plazo de vigencia del presente contrato por parte del futbolista, esta deberá abonar al club como indemnización por perjuicio la suma de tanto, a ser cancelada en forma inmediata sin necesidad de requerimiento judicial. Ah, esta ya la cambiaron porque en la otra, de otro club, que también se obtuvo una cláusula rescisoria. Casi en 100 años fuimos el primer abogado que ganó a un futbolista. Establece una cláusula de ida y de vuelta. Esta está solamente de ida. Esto puede ser, por ejemplo, anulable. Pero en este club se llegó hasta el TAS y hubo un proceso de conciliación y se cerró. Estado médico del futbolista y dopaje, resolución de controversia. Aquí, eh, mm, por lo que las normas que le he mostrado por el orden público imperativo, es importante que esta federación de actual administración tiene que realizar cambios importantes y sustanciales para que los futbolistas y los clubes puedan aplicar norma nacional y son de ida y de vuelta, porque la Ley General del Trabajo también establece algunos temas de rescisión con justa causa, inclusive mucho más amplios de las normas deportivas. Es decir, las incorpora a las normas deportivas, las toma en cuenta, pero también incorpora otras normas para regular el comportamiento normal del contrato. Que también eh, los jugadores saben a tiempo de que son contratados en Bolivia, porque yo
no soy fundación, pero di un modelo de reglamento interno del fútbol para los clubes, los cuales los utilizan y los aplican, donde se establece algunos marcos normativos de desarrollo, convenio IT, modelo de FIFA, se incorpora la ley, aspecto de la Ley General del Trabajo para establecer con claridad la relación contractual futbolista-club. El régimen legal, el domicilio, el correo electrónico, y aquí debería incorporar, por ejemplo, el número de cuenta para el pago de la remuneración y no estar generando conflicto como ha ocurrido. Eh, Les muestro esto. También es aplicable este contrato en sentido material, porque de esto nace la relación jurídico-laboral entre el club y deportista. Ahora veamos qué nos dice. Estas son las leyes de carácter nacional y la incorporo al club porque a partir de no nos olvidemos que un contrato es ley entre partes en sentido material. este, la incorporo dentro del ámbito normativo nacional, pero también tiene su implicancia en el ámbito normativo deportivo internacional, porque a partir de esto se demuestra la relación jurídica en los tribunales deportivos del extranjero. Ahora, veamos lo siguiente. Eh, Veamos Nos esta quedarían laminita. 5 minutos, Sí, Johan. termino. Eh, la legislación nacional e internacional obligatoria. Eh, Obviamente, todo nace del Estatuto y Reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol. Tenemos el Reglamento Nacional de Transferencia y Habilitación de Jugadores, que ahí tenemos que observar los artículos 1, 2, 41, 43, 44, 45, 46, 47 al 53, pero que son una copia en su redacción al reglamento del Estatuto de FIFA sobre el jugador. Y lo importante es el artículo 59, donde establece qué normas son aplicables para el Tribunal de Resolución de Disputa, para el Tribunal Superior de Apelaciones. Acá, perdón, también en esta situación hay que tomar en cuenta el reglamento del procedimiento del Tribunal de Fútbol de FIFA y el Código de Arbitraje Deportivo del TAS o Tribunal Arbitral del Deporte, donde, como les dije al principio, eh, se aplica o no se aplican las disposiciones estas señaladas. Veamos, veamos qué nos dice. Eh, Vamos permíteme Pablo, vamos al Legal Book. Esta es la Legal Book versión 2023, ¿ok? Que en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, artículo 1 o regla número 1, disposición preliminar, numeral 1, ámbito de aplicación, numeral 3, inciso A y B, pertinentes para esta exposición, dice lo siguiente. Las siguientes disposiciones son obligatorias en el ámbito nacional y deben incorporarse sin modificación al reglamento de la asociación. Artículo 2 al 8, 10 del presente reglamento, 11, 12 bis, 18, etcétera. Paréntesis. A menos que la legislación nacional establezca condiciones más favorables. Y prosigue, artículo 18 bis, 18 ter, 18 quer, a menos, vuelve a poner el paréntesis, a menos que la legislación nacional establezca condiciones más favorables. ¿Más favorables para quién? No voy a entrar en discusión si es para el jugador o para el club. Yo considero que es para ambas partes porque una relación contractual nace de dos consentimientos. Esta situación nos lleva a que, como es el reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA y que este se aplica en sede administrativa de FIFA, nos permite y nos abre el paraguas procedimental para que si estoy como jugador o estoy como club pueda presentar ese marco normativo de orden público nacional porque establece más condiciones más beneficiosas para demostrar mi verdad como club o para demostrar mi verdad como jugador. Se lo dejo ahí, ustedes considerarán si es verdad o está sujeto a otro tipo de consideración. Veamos ahora también en el tema del reglamento. Permíteme, Pablo, por favor, en el reglamento
del Tribunal del Deporte, si nos permite incorporar normas de carácter nacional. Este es versión 2023 del Legal Handbook. Veamos, perdón. Reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol. Veamos ahora qué nos dice o que de dónde nos podemos agarrar como abogados en una disputa. Artículo 3, derecho aplicable. Muy importante, derecho aplicable. En el ejercicio de aplicación del derecho, las cámaras aplicarán los estatutos de FIFA de la reglamentación de FIFA y tendrán asimismo en cuenta todos los acuerdos, coma, las leyes y los convenios colectivos pertinentes que existan en el ámbito nacional, así como las características específicas del deporte. Por lo tanto, el Tribunal del Deporte de FIFA tiene el deber, porque es imperativo, tendrán, no es optativo, es mandatorio, el deber de revisar las leyes. Ahora, y me dirán, pero la carga de la prueba o la carga de la exigencia normativa es por parte de las partes. Coincido con ustedes, pero nada impide que el propio tribunal administrativo o tribunal del deporte de FIFA pueda de oficio revisar esas normas. ¿Por qué? Porque dice que son de carácter, aquí la redacción dice tendrán, es una obligación mandatoria. Ahora, si se ejercita de oficio, magnífico. Si es a petición o en la demanda o en la reconvención de la parte, presentarlas también. Por lo tanto, considero que el Tribunal del Deporte puede aplicar nuestras normas nacionales. Ahora veamos, con esto termino, Pablo, veamos lo que dice el TAS. Recordemos un poquito, el TAS, hay dos formas para llegar al TAS. En procedimiento ordinario, cuando existe un contrato y hay que resolver vía arbitraje deportivo en el TAS, que también en su articulado correspondiente establece en el artículo en el artículo del TAS, el R27 establece el procedimiento que las partes promoverán o exigirán que norma aplicable al proceso del asunto. Pero los arbitrajes que vienen producto de apelación, encontramos en su inciso C, procedimiento de apelación, en sus articulados R48, R51, R56 y R58, una similar redacción a este punto. Ley aplicable al procedimiento. Por lo tanto, el TAS, podemos hacer que el TAS, en el TAS, perdón, se apliquen las normas nacionales para la controversia en el deporte en Bolivia. Con lo cual, por eso el título va como pregunta. Lo que pudimos ver, ¿son irrenunciables los derechos de los futbolistas profesionales en Bolivia? ¿Ficción o verdad? Normativamente no es renunciable. No ha salido ningún fallo del TAS, no tengo aún ningún caso en ese sentido, pero el primero que llegue aplicaremos esta tesis y a ver cómo no. Muchas gracias por su tolerancia y paciencia. Les agradezco, querido Pablito, y bueno, quedo sujeto a lo que comenten o pregunten. Bueno, muchísimas gracias, Johan. La verdad, excelente. La verdad, espectacular. Hay preguntas, pero después te las acercamos porque nos hemos pasado y si no se nos va mucho el horario. Te agradezco Gracias a ti. infinitamente. Siempre has sido tan solícito cada vez que queremos tener la voz de un abogado en Bolivia. Muchísimas gracias, Johan. Abrazo, abrazo, Pablito, abrazos a todos, todos los amigos, Te bueno, a sus mandan órdenes. acá muchos saludos, te agradecen, dicen que ha sido muy pedagógico, didáctico, te saludan muchos amigos, pero bueno, lo dejo acá porque si no, se nos va mucho tiempo. Abrazo grande.